Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Ferreira y en este video trataré la unidad número 7 correspondiente al tema transacciones y control de concurrencia de la asignatura de sistemas distribuidos. Empezaré dando una introducción al tema de transacciones, luego hablaremos de las transacciones y el control de concurrencia de las transacciones, luego trataremos el tema de la jerarquización o las transacciones anidadas. Luego hablaremos de los bloqueos y de las dificultades o problemas que conlleva tratar los bloqueos en un sistema distribuido. Y finalmente hablaremos del control optimista de la concurrencia. Para comenzar entonces a hablar necesitamos definir lo que es una transacción. Una transacción se define como una secuencia de operaciones que se realiza en el servidor. Y este mismo servidor debe garantizar que ese conjunto de operaciones sea atómica, en presencia de múltiples usuarios que están realizando muchas cosas al mismo tiempo e incluso caídas del servidor. ¿Qué significa que estas operaciones o que las transacciones sean atómicas? Significa que todo ese conjunto de operaciones que están definidas en una transacción se trata como un todo. O se ejecuta completamente todas esas operaciones o no se ejecuta ninguna de ellas. No se admiten ejecuciones parciales. Un ejemplo de estas transacciones es la operación de un cajero automático. Recordemos que para extraer dinero de un cajero automático, por ejemplo, se deben cumplir un conjunto de operaciones. Se verifica el PIN, se verifica si existe saldo, se extrae el dinero, se le da al cliente, se registra el débito y se expide el ticket. Todas esas operaciones se deben llevar a cabo como un todo. No se puede descontar solamente y no dar el dinero al cliente. O se ejecuta completamente todas las operaciones o no se ejecuta ninguna de ellas. Por ello, el servidor debe garantizar que se realiza completamente esas operaciones y decidir si esos resultados se almacenan en memoria permanente o no. En el caso, por ejemplo, de una extracción de dinero, es importante o es estrictamente necesario almacenar los resultados en la memoria permanente. En el caso de la consulta de un saldo, no necesariamente requiere almacenar los resultados en la memoria. Cada transacción de un cliente es considerado invisible desde el punto de vista de otras transacciones y no se pueden observar los efectos parciales entre sí. Recordemos, en el ejemplo de la extracción de dinero en un cajero automático, puede ser que hayan varias transacciones correspondientes a otros clientes que se estén realizando al mismo tiempo. Pero nosotros no vemos o cada transacción es completamente independiente e invisible uno de otro. Antes de tratar las transacciones como tal, necesitamos hablar de un concepto mucho más elemental de las transacciones, que son cada una de esas operaciones que conforman las transacciones. En los capítulos anteriores se han tratado, por ejemplo, a los hilos como una solución para aumentar las prestaciones del servidor, ya que los hilos permiten ejecutar procesos concurrentemente o permiten ejecutar tareas concurrentemente. Entonces, estas tareas o estas operaciones ejecutadas por los hilos deben también ser atómicas. Atómica significa que solamente se pueden ejecutar unas operaciones a la vez como un todo. En este caso, como hablamos de una sola operación, o se ejecuta la operación o no se ejecuta la operación. Por lo tanto, los sistemas que no trabajan todavía con transacciones, sino trabajan solamente a nivel de operaciones, requieren diseños cuidadosos para evitar que varias operaciones interfieran entre sí. Y aquí vamos a hablar de esos mecanismos de sincronización, pero a nivel de operación. Por ejemplo, el caso de la operación en una cuenta bancaria. Aquí tenemos dos métodos, el deposit y el withdraw, que corresponde al depositar y extraer. En este caso hablamos de una cuenta en la cual existen dos procesos, o mejor dicho, dos hilos que intentan realizar operaciones sobre esta cuenta. En este caso tenemos, por ejemplo, una cuenta que tiene un saldo de 300 y hay un hilo que intenta depositar el valor 500 en la cuenta
y al mismo tiempo hay otro hilo que se ejecuta concurrentemente y que está queriendo hacer una extracción de 200. Si no tenemos ningún mecanismo de sincronización y estos métodos se ejecutan concurrentemente, los resultados podrían entremezclarse y ocasionar valores extraños en el saldo de esta cuenta. Entonces necesitamos estrategias que permitan sincronizar el acceso de estos hilos a un recurso compartido. En Java, por ejemplo, existe el método synchronize que asegura que solamente un hilo puede acceder a un determinado objeto, sobre todo si ese objeto es compartido o quiere ser accedido por múltiples hilos. Por lo tanto, si un hilo invoca un método synchronize, en este caso a un método deposit synchronize, entonces ese objeto es bloqueado efectivamente hasta que todo este conjunto de operaciones que están implementadas en este método sea ejecutado. Luego de haberse ejecutado todo eso, se libera este método para el siguiente hilo que desea operar sobre este método. Este es el caso de Java. También existen métodos del estilo synchronize, por ejemplo en Python existe el lock acquire, en PHP también existen los métodos synchronize que de alguna manera aseguran esa atomicidad de operaciones en el servidor y garantiza que solamente un hilo por vez pueda acceder a realizar esta operación. Los hilos y la sincronización simple de esas operaciones mejoran la colaboración del cliente a través de este mecanismo de sincronización. Esto se consigue por algunos clientes utilizando operaciones para actualizar objetos del servidor y otros utilizando operaciones para acceder a ellos. Por ejemplo, podríamos tener el valor de la cuenta y hay un hilo que intenta actualizar el saldo y otro hilo que quiera consultar nada más. Por eso está hablando de operaciones de acceso y operaciones de actualización de objetos. El acceso sincronizado a objetos proporciona todo lo que se precisa en muchas aplicaciones. Previene que los hilos interfieran entre sí y al no interferir entre sí, entonces no se pueden producir valores extraños en la variable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un hilo necesite comunicarse con otro hilo? Por ejemplo, suponiendo que estamos hablando de una transacción de comercio electrónico, tenemos un hilo que trabaja o procesa la orden de compra y tenemos otro hilo que procesa la pasarela de pago. No se puede confirmar la orden de compra sin antes haber confirmado la pasarela de pago. Entonces, este hilo necesita que el otro hilo comunique su resultado entre sí. Entonces estamos hablando de un concepto o de un problema de productores y consumidores. Este tema de productores y consumidores es un problema de sincronización multihilos que fue descrito por Dijkstra. Recordemos que Dijkstra es un investigador que es ampliamente conocido por su algoritmo de la ruta más corta en un grafo. ¿Qué es lo que dice este problema de productor y consumidor? Existen procesos que producen ítems y existen procesos que consumen esos ítems. Es decir, los consumidores deben esperar hasta que un productor haya proporcionado algún elemento o producto o ítem en cuestión. Esto se puede tratar en términos de objetos compartidos, es decir, un consumidor no puede utilizar un recurso compartido que está sostenido, por ejemplo, por un proceso productor. Es decir, necesitamos que ese proceso productor libere ese objeto para que el consumidor proceda con la operación. Entonces, hablando dentro de la sincronización simple siempre a nivel de operación, existen los métodos wait y notify, por ejemplo en Java, que permiten que un determinado hilo se comunique con otro hilo para indicarle algún estado o algún cambio realizado en alguna de las variables compartidas. Y aquí vamos a ver un ejemplo en la cual se utilizan estos métodos wait y notify para comunicar hilos entre sí. Aquí tenemos una implementación de una cola bloqueante. Entonces la idea es tener
un tipo de dato de cola en la cual existen hilos productores que van colocando elementos e hilos consumidores que van sacando elementos de la cola. Entonces tenemos dos métodos, put y take, que ambos están implementados por los métodos synchronized, ya que pueden haber múltiples hilos productores y múltiples hilos consumidores que están accediendo concurrentemente a esta variable o a este tipo de datos. Entonces, antes de colocar cualquier elemento, se debe verificar que no esté llena esta cola. Y es lo que se hace aquí. Si está lleno, entonces todos los threads que quieran introducir elementos en la cola deben esperar. Si no, entonces va a añadir un elemento y notifica. Es decir, envía un mensaje o notifica a los hilos que son consumidores que hay elementos en la cola que pueden ser extraídos. Entonces, suponiendo que hay un thread consumidor, entonces ese thread ejecuta un take, no está vacío, por lo tanto extrae un elemento y nuevamente notifica a un hilo productor de que se ha extraído un elemento y hay espacio o hay lugares dentro de la cola que deben ser rellenados. Por lo tanto, si existe otro hilo productor, entonces nuevamente va agregando elementos a esta cola. Y de esta manera se garantiza que estas operaciones sean primeramente atómicas porque solamente se ejecuta un hilo por vez gracias a los métodos synchronized y al mismo tiempo implementamos la estrategia de que un hilo pueda notificar a otro hilo de que ha realizado una determinada tarea, sobre todo cuando están trabajando sobre una misma variable o un mismo objeto compartido. Y aquí está un resumen de lo que ya hemos comentado anteriormente. Un hilo llama a un white en un objeto para suspenderse a sí mismo. Un hilo llama a notify para informar a cualquier otro hilo que está esperando por ese objeto que ha cambiado algunos valores o alguna información de ese objeto. Y finalmente ya vimos que el acceso a ese objeto cumple la propiedad de atomicidad porque al colocar el método synchronize se garantiza que un hilo se acceda por vez y cuando el hilo llama al white activa su bloqueo y se suspende como una acción atómica, obligando a cualquier otro hilo también a suspenderse. Y con esto terminamos el tema de sincronización simple a nivel de operaciones en el servidor.